Amados hermanos, por la gracia de nuestro Santo Rey Cristo Jesús, paz a cada uno de ustedes. Hermanos, quiero compartir en esta ocasión la lección número 8 del cuadernillo del cuarto trimestre del año 2020. El título de esta lección es Satán hace guerra contra los santos. Esto prácticamente, hermanos, es una explicación de lo que es el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Así que, mis hermanos, quiero compartir esto. En sí no voy a detallar mucho los eventos de esta profecía, sino que amado pueblo del Señor, paz a cada uno de ustedes. Hermanos, quiero compartir la lección número 8, la cual se titula Satán hace guerra contra los santos. En sí, hermanos, esta lección es una explicación de los eventos que se desarrollan en todo lo que es el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Así que, mis hermanos, no voy a detallar estos eventos, pero sí voy a tratar de dar una explicación lo más entendible posible. Así que, mis hermanos, comencemos. Tenemos un verso de memoria en el verso 17 del capítulo 12, el cual dice así: Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el verso de memoria de la lección número 8. Para poder entender y para poder comprender esta profecía, primeramente lo que vamos a hacer es, vamos a leer todo el capítulo 12 para hacernos una idea de lo que estamos hablando. Así también para hacernos una idea del desarrollo de esta profecía, ya que esta profecía de este capítulo tiene muchísima historia. Hay muchísima historia, hay mucho simbolismo. En sí, el libro de Apocalipsis es el 90% es simbolismo. Así que, mis hermanos, abramos las Sagradas Escrituras y nos vamos a dirigir al capítulo 12 del último libro de la Biblia, Apocalipsis o Revelación. Y quiero que vayamos leyéndolo detenidamente y vayamos poniendo muchísima atención a todos a todos esos símbolos, a todos esos eventos que se van desarrollando. Así que leamos el capítulo 12. Comencemos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, hermanos, ya leyendo todo el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, nosotros podemos sacar allí un argumento para que podamos entender de todo lo que hemos leído. Ahí vemos una mujer que está vestida del sol y está embarazada. Así también un dragón de color escarlata que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Y la mujer, como está embarazada, da a luz un niño varón. Y este niño es arrebatado para Dios y su trono. Después de dar a luz, la mujer huye al desierto durante 1260 días. De repente aparece una batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Luego de esto el dragón persigue a la mujer, aquella mujer que huye al desierto. Pero a la mujer se le dan 2 alas de águila para que vuele al desierto y sea protegida por el dragón. Y ese tiempo de protección es de 3 tiempos y medio. Luego aparece la serpiente, que también se conoce como el dragón, o sea que la serpiente y el dragón vienen siendo la misma cosa. Pues este dragón o la serpiente, furiosa, arroja una gran cantidad de agua como un río detrás de la mujer. El objetivo es ahogar a la mujer. Pero de repente la tierra abre su boca y la tierra se traga toda esa agua como río. Y el dragón, de tan enojado, de tan furioso, porque no pudo eliminar, no pudo destruir a la mujer, no pudo ahogarla, el dragón se va mejor detrás de la descendencia de la mujer. Eso quiere decir que la mujer tiene descendencia, o sea, de ella salió una descendencia de esta mujer. Y es a esa descendencia en la que el dragón se va a batallar. Aquí, hermanos, podemos notar varios símbolos o varias figuras. Vemos nosotros la mujer vestida del sol, que tenemos una de esas figuras. La mujer vestida del sol. Tenemos también el dragón escarlata, que podemos decir que también es igual que la serpiente, o la serpiente maneja al dragón. Ya vamos a ver eso. Luego tenemos un niño varón, que es el niño que dio a luz la mujer. Aparece en 1260 días, aparece un desierto, aparece Miguel y sus ángeles, de igual forma el dragón y sus ángeles,
Las alas de águila, un tiempo, más la mitad de un tiempo. Luego aparece también agua como río, la tierra que abre la boca, y también aparece la descendencia de la mujer. Estos son los símbolos principales. Podemos decir que todos estos símbolos son los símbolos principales que, al irlos entendiendo, vamos a comprender mejor esta profecía del capítulo 12. Así que vamos a explicar estos símbolos. La mujer vestida del sol, prácticamente esta mujer vestida del sol es la nación de Israel. Cuando nosotros hablamos de una mujer en sentido profético, estamos hablando de una iglesia. Y la primera iglesia que Dios puso en esta tierra, la primera iglesia fue la nación de Israel. Recordemos cómo Dios decía nación santa, una nación de sacerdote. La mujer vestida de sol, dice, cuando Dios le dio las instrucciones a Israel de que hicieran el tabernáculo allá en el desierto, Israel gozaba de la brillantez de la gloria de nuestro Dios. Israel era el único que brillaba como el sol entre todas las naciones. Así también el calendario hebreo es un calendario lunar, es el calendario de 360 días, como dice la profecía, que la luna estaba bajo sus pies. Y esta mujer tenía una corona de 2 estrellas, simbolizando las 12 tribus de Israel. Así que la mujer vestida de sol simboliza a la nación de Israel, aquella nación de Israel, del pueblo hebreo, que nació del pueblo hebreo, aquella nación de Israel que en su momento se entregó a nuestro Dios, aquella nación de Israel que fue obediente a nuestro Dios, aquella nación de Israel que la llevaron cautiva tanto a Babilonia como al imperio asirio. El imperio asirio se la llevó a las 10 tribus y Babilonia a las 2 tribus restantes. Así que esa nación de Israel está simbolizada como la mujer vestida del sol. Luego tenemos el dragón escarlata. Aquí tenemos un color. Recordemos, hermanos, que cuando estamos hablando de bestias, en este caso dragones, un dragón es una bestia. Cuando estamos hablando de bestias, estamos hablando de imperios. Así que, en este caso, la bestia o el dragón escarlata es representado por el imperio romano. Aquel imperio romano en donde sus legiones eran lanzadas a conquistar nuevos territorios, a destruir ciudades, a destruir reinos completos. Este imperio romano fue un imperio que no tenía misericordia, fue un imperio déspota, fue un imperio sin piedad, en la cual doblegaba a las demás naciones y a los demás reinos en favor de ellos. Así que el dragón escarlata, el color escarlata es como decir un color entre rojo y morado, más o menos como esto que está subrayado aquí. Ese es el color escarlata. Y también aquí dentro de la profecía de este capítulo 12 se menciona a la serpiente. Recordemos que Apocalipsis 12:19 dice, y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Así que el dragón escarlata es manejado por la serpiente antigua, que en sí es el enemigo. Luego aparece el niño varón. Un niño varón prácticamente es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos cuando llegó Gabriel donde María y le dijo que iba a tener un niño varón y que le iba a poner de nombre, y que él se iba a sentar en el trono de su padre, David, y que su reino nunca iba a ser destruido. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es descendiente del rey David. Nuestro Señor Jesucristo es miembro de la tribu de Judá.
Luego aparecen 1260 días. Recordemos la conversión que hay en Ezequiel 4:6, donde dice día por año. Así que cuando estamos hablando de 1260 días, eso equivale a 1260 años. Luego tenemos el desierto, que esto quiere decir el mundo entero. Todo lo que es las sociedades, los tipos de gobierno que hay en todo el mundo, a eso la escritura en sentido profético se le conoce como el desierto. Y también se le conoce como Egipto, ¿verdad? El Egipto espiritual, desierto espiritual, eso es el mundo. Luego aparece Miguel, aquí aparece Miguel. En Judas 1:9, allí se menciona a Miguel como un arcángel. Un arcángel es un ángel que tiene una autoridad superior a un ángel. Es como decir, un arcángel tiene una posición más arriba que un ángel. Y Miguel es designado como protector de Israel. Eso lo podemos ver también allá en Daniel capítulo 10, verso 13. Miguel es el que nuestro Dios lo ha designado como el protector de Israel, pero en sentido espiritual. Recordemos que esto es en sentido espiritual. Luego aparecen alas de águila. Esto simboliza una velocidad de vuelo. El águila es el animal, es el ave que vuela de una manera súper rápida. Es el animal más veloz que existe y es el que sube súper alto, o sea, bien arriba. Eso es lo que simboliza las alas de águila, la rapidez, la velocidad. Luego dice un tiempo. Aquí notemos algo. Un tiempo más tiempos más la mitad de un tiempo. Aquí estamos hablando de años. Un año más 2 años más la mitad de un año. Si sumamos todo nos viene a dar 3 años y medio. Si nosotros multiplicamos que cada año es de 360 días, de acuerdo al calendario hebreo, que es un calendario lunar, 360 por 3, le sacamos la mitad a 360 y se lo sumamos al producto de esa multiplicación y nos vienen a dar 1260 años, que son los 3 años y medio, son los mismos 1260 años que vimos anteriormente. Aquí están. Estos que están aquí, los 1260 años, son los mismos 3 años y medio que mencionamos de un tiempo más la mitad de un tiempo. Agua como río. Cuando estamos hablando de agua, en sentido profético, el agua significa doctrina. Eso significa el agua. Lo podemos comparar lo que dice Deuteronomio 32:2. Luego dice tierra, eso es la humanidad. Recuerdan que aquí en el desierto significa el mundo. Ahora aquí la tierra significa la humanidad, los habitantes, la gente. Allá en Jeremías 22:29 dice, tierra, 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 oye, palabra de Jehová. Entonces, tierra significa humanidad. Y luego, cuando habla de la descendencia, en este capítulo 12, ahí está hablando acerca de la iglesia de Dios. Bien, ya teniendo el significado de estos símbolos, de todas estas metáforas, ahora regresemos al capítulo 12 de Apocalipsis y vamos aplicando el significado de estos símbolos. Así que nuevamente vamos a ir leyendo el capítulo 12, pero aplicando los símbolos. Verso 1, vamos a comenzar con el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas. ¿De quién estamos hablando de aquí? Aquí estamos hablando de Israel, de la nación de Israel, aquella nación que fue oprimida, aquella nación que primeramente fue el brillo
cuando Dios era su Dios y no existía ninguna otra nación que tenía por rey, que tenía por Señor al único Dios verdadero. Por eso es que Él brillaba sobre todas las naciones. A ese Israel que nuestro Dios mandó a hacer un tabernáculo, luego hicieron el templo, aquel Israel que Dios le ayudaba en las batallas. Entonces a ese Israel es el que está hablando acá, en el versículo 1. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta parte de aquí está hablando en el periodo en el cual la nación de Israel fue llevada en cautiverio. Recordemos, hermanos, que Babilonia, Asiria, Roma fueron las tres potencias que doblegaron a la nación de Israel. Los judíos clamaban, pero clamaban con gran clamor a nuestro Dios por la liberación de su pueblo. Recordemos lo que dice uno de los, creo que es uno de los salmos, donde dice de que ellos se sentaban a las orillas del río allá en Babilonia y dicen que lloraban porque se acordaban de Sión. Entonces, por eso es que dice que, y estando encinta, clamaban con dolores de parto, porque Israel siempre le clamaba a Dios que los llegara a libertad de todos los opresores. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Esta parte de aquí es el imperio romano, aquel imperio militar que utilizaba sus legiones para doblegar a cualquier pueblo, cualquier otro reino. Ese es el imperio romano. Recordemos una cosa, cuando Jesucristo nació allá en Belén, ¿quién era la potencia que estaba dominando el mundo? Era Roma. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí hagamos un alto. Estrellas del cielo, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de estrellas del cielo, estamos hablando de personas que tienen una eminencia, cargos altos, como por decir ministros, presidentes, en el sentido religioso, personas que tienen puestos religiosos altos, así como el Papa, como los cardenales, o así como decir el pastor general. Esos son estrellas, y cuando dice estrellas del cielo se está refiriendo a este cielo en el cual nosotros estamos viviendo. Recordemos que el primer cielo es este en el cual nosotros estamos viviendo. El segundo cielo es allá donde están las estrellas, están los astros, los cometas, los planetas. Y el tercer cielo es donde está nuestro Dios. Así que dice que el dragón, o sea, el imperio romano, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, de la gente que estaba en eminencia, y las arrojó sobre la tierra, les quitó su poder. Se volvieron marionetas del imperio. ¿A quién se está refiriendo esto? Se está refiriendo a aquellos reyes de los reinos en el cual el imperio romano atacaba. El imperio romano ponía a sus propios gobernantes. El imperio romano doblegaba a los líderes religiosos de las naciones que ellos conquistaban. Si no, veamos en el caso del Sanedrín. El Sanedrín, que eran personas estrellas del cielo, los fariseos, los escribas, todos ellos, pero estaban doblegados por el imperio romano. El imperio romano les había quitado el poder y los había arrojado a la tierra. A eso se refiere. Y luego dice, y el dragón se paró frente a la mujer, o sea, el dragón se puso frente de Israel, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿De dónde salió? ¿De qué nación salió nuestro Señor Jesucristo? De Israel, en especial de Judea, porque era descendiente del rey David y por ende de la tribu de Judá. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro,
y a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado. Noten algo bien interesante acá. El versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado. Fíjense bien, dice que su hijo fue arrebatado para Dios. No está diciendo por Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que el niño que nació, nuestro Dios no se lo iba a llevar, no se lo iba a llevar al cielo, no lo iba a desaparecer, sino que Dios lo iba a mantener aquí mismo en la tierra, con la única diferencia que lo iba a proteger. Y si nosotros nos recordamos, ¿qué pasó cuando el rey Herodes se dio cuenta de que había nacido ya el niño, de acuerdo a la profecía? ¿Se acuerdan que él mandó asesinar a todo el montón de niños? Y que nuestro Dios sacó a José y María y que los mandó para Egipto. Entonces, por eso es que aquí dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea que el niño quedó todavía en la tierra, con la única diferencia que nuestro Dios lo protegió. Así que el hijo varón del que habla el versículo 5 del capítulo 12, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, y este fue el evento en el cual Herodes, que era el que el Imperio Romano había puesto para que reinara Judea, Herodes mandó a matar a esa gran cantidad de inocentes. Y la mujer huyó al desierto. Fíjense bien lo que sucedió. Y la mujer, o sea, Israel, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Nótese, hermanos, que Israel se esparció por todo el mundo. Israel se esparció por el planeta Tierra. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Estos 1260 días, que equivale a 1260 años, desde la salida del último esparcimiento de Israel o de los judíos, que fue cuando llegó el general Tito Vespasiano a destruir Jerusalén. Desde allí hasta el año 1948, 14 de mayo de 1948, hasta allí hay 1260 años. Increíble. Como les dije, no les voy a detallar, sino que les voy a ir mencionando, porque ya detallándolo sale un poquito más largo la explicación. Pero ese es el tiempo en el cual Israel estuvo esparcido por todas las naciones del mundo. Verso 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. Ya vimos de que Miguel es el arcángel designado por Dios para proteger a Israel en el sentido espiritual. Y cuando hablamos de ángeles, estamos hablando a mensajeros. Recordemos, hermanos, que estaba nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, y estaba también el Imperio Romano, que tenía a Herodes y tenía al Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, etcétera, etcétera. Todos ellos estaban en contra de Jesucristo, y Jesucristo les llamaba hipócritas a los otros. Por eso es que aquí dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Ambos bandos estaban peleando en sentido espiritual. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo decía: hipócritas, hipócritas. Les decía sepulcros, ¿qué les decía? Blanqueados. O sea, Satanás tenía a sus ángeles, que son todos aquellos que van en contra de la verdad. Estaban los fariseos, estaban los escribas, los saduceos. Bueno, había una gran cantidad de gente que estaba en contra de nuestro Señor Jesucristo, pero también nuestro Señor tenía a sus ángeles. Verso 8 dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, aquí ya no se encontró lugar para ellos en el cielo.
Aquí quiero que pongan mucha atención. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, dice acá, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí está hablando de que nuestro Dios le quitó poder a Satanás y a sus ángeles. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a que fueran a predicar y que fueran a echar demonios y que fueran a hablarles a la gente de la verdad y que fueran a sanar, y que luego ellos regresaron muy contentos y muy emocionados? ¿Y qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Él dijo, sí, dijo, yo veía cómo Satanás caía como rayo, dice, a la tierra. Ahí está hablando de que al diablo, al enemigo, se le quitó poder. Y al quitarle poder al diablo, también se le quita poder a sus ángeles, porque mucha gente estaba creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y mucha gente le creía, mucha gente lo seguía. Entonces el diablo había sido doblegado y había sido echado a tierra. Eso significa había perdido poder. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de esa verdad, de esas buenas nuevas que Él trajo. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Está hablando del tercer cielo. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Está hablando de nosotros. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. O sea, el diablo se le quitó poder, sabiendo que tiene poco tiempo. Y se le quitó poder porque Cristo vino con una salvación. Cristo le ha ofrecido al mundo la oportunidad. Cristo ha abierto una puerta al mundo para poder alcanzar la salvación. Y es por eso que el diablo tiene gran ira. Y el diablo sabe que tiene muy poco tiempo, porque después va a ser destruido. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ahora notemos algo aquí, verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, estamos hablando de Satanás. Recuerden que Satanás es el que maneja el imperio romano hasta la fecha. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Vino el imperio romano y comenzó a perseguir a los israelitas, a los judíos. Aquí recordemos también, hermanos, aquellas matanzas y masacres que hacían los emperadores de los cristianos. Aquel general Tito Vespasiano, que llegó a destruir Jerusalén y que mató a 1.000.000 de judíos dentro de Jerusalén, y a todos los demás los comenzaron a masacrar por todos lados. Ese es el versículo 13. Verso 14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila. Eso significa que Israel, de una manera rápida, de una manera veloz, Dios los esparció por todo el mundo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a 1260 años. Esta palabra o esta frase donde dice donde es sustentada, eso significa para mientras. Nuestro Dios esparció a la nación de Israel, a los judíos por todo el mundo, para mientras se cumpliese los 1260 años, y media vez se cumpliera eso, los israelitas, los judíos, iban a regresar nuevamente a su tierra.
Verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Ya vimos anteriormente que agua significa doctrinas. ¿Qué significa esto? Que vino, nótese que aquí no dice dragón, sino que dice serpiente, que es Satanás, que es el enemigo. Dice que Satanás arrojó de su boca detrás de Israel, detrás del esparcimiento, dice que arrojó agua. O sea, el diablo arrojó doctrinas. Ahí es donde vemos que a lo largo de la historia comenzaron doctrinas como las doctrinas de los protestantes, la doctrina de los bautistas, los testigos de Jehová, una gran cantidad de doctrinas, que la iglesia anglicana, que los pentecostales, que los mormones, que una gran cantidad de iglesias. Esa gran cantidad de doctrinas fue lanzada por el diablo para que la doctrina verdadera se mezclara, se contaminara hasta que se ahogue en todas las demás doctrinas. Pero ¿qué sucedió? Fíjense bien, versículo 16, pero la tierra, dice, ayudó a la mujer, o sea, la humanidad ayudó a Israel, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Quiere decir que la humanidad es la que recibió, la humanidad es la que absorbió todas esas doctrinas. Es por eso que hay una gran cantidad de doctrinas o de religiones por todos lados. Porque esa gran cantidad de agua que son doctrinas que arrojó Satanás, quien se las tragó, quien las absorbió fue la humanidad. Verso 17, aquí viene lo interesante. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque no pudo destruir la verdad, no pudo destruir a Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Como no la pudo destruir, entonces se fue, se llenó de ira, se enojó y se fue a buscar a los descendientes de Israel, los descendientes espirituales de Israel. Ahora viene la pregunta, ¿y quiénes son los descendientes de Israel? Aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En pocas palabras, la iglesia de Dios. Aquí es donde comienza la famosa Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Muchos hermanos que eran de la iglesia, que guardaban los mandamientos y el testimonio de Cristo, muchos hermanos fueron muertos en la hoguera, muertos torturados, fueron crucificados. A lo largo de todo este imperio romanismo, y luego vino el imperio romano espiritual con el catolicismo, murieron muchísima gente que no fueron doblegadas por los papas, que no aceptaron la religión católica, porque ellos guardaban los 10 mandamientos y el testimonio de Cristo Jesús, hasta nuestros tiempos. Así que mis hermanos, el título de la lección dice, Satán, guerra de Satán contra los santos. ¿Y quiénes son los santos? Somos nosotros, somos la iglesia de Dios, que por muchísimos años el catolicismo ha venido guerreando contra los santos. Hoy en la actualidad la cosa como que está medio calmada, pero recordemos que esto va a iniciar nuevamente. Tal vez ya no con los métodos que hacían antes, pero sí van a utilizar nuevos métodos. Espero, hermanos, que esto haya sido de mucha explicación, que hayan comprendido, que hayan entendido, y esto es lo que quería compartir con todos ustedes. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, con muchísimo gusto les estaré ayudando y estaremos compartiendo información sobre el simbolismo del libro de Apocalipsis. Así que mis hermanos, que Dios Todopoderoso bendiga su palabra en cada uno de ustedes, y paz
a vosotros.